Bien, muy buenos días. Tenemos una nueva sesión de Conversaciones del Departamento de Derecho Privado, una sesión extraordinaria. En esta ocasión nos acompaña la profesora de Derecho Financiero de la Universidad del Externado de Colombia, doña Ligia Caterín Arias Barrera, quien hablará de su libro El Derecho de los Derivados ESG, Riesgo, Incertidumbre y Finanzas Sostenibles, publicado este año. La materia, como se sabe, ha ido tomando bastante fuerza en el último tiempo cuando estos criterios ambientales de gobernanza y sociales eh, han pasado a ser elementos a evaluar o a considerar dentro de los procesos de inversión. Y eso ha dado lugar a una serie de instrumentos y también a el enfoque de ciertos fondos de inversión orientados a este tipo de práctica. Y la materia ciertamente se ha desarrollado más en Estados Unidos y en Europa, pero también ha ido impactando en el continente. Hace algún tiempo atrás tuvimos, por ejemplo, un seminario donde se hablaba que, de los bonos que el Estado chileno había emitido con ese enfoque. Así que la materia ciertamente creo tiene varias connotaciones importantes y ayuda a ir replanteándose conceptos clásicos en la materia, y para eso vamos a conversar hoy con la profesora Arias Barrera, con la idea de que nos presente un resumen de su libro y luego ya vamos dando paso a la conversación sobre los principales aspectos que pueden dar lugar al debate y sobre todo a la perspectiva. Esto además se enmarca, y a ello debemos su presencia, a un seminario sobre la legislación bancaria, aprovechando el centenario que se celebra este año, tanto de la Ley General de Bancos como de la institucionalidad bancaria, ¿no? Se creó el año 1925 un banco central y también se creó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que ya desde el año 2020 quedó refundida en la Comisión para el Mercado Financiero. Es decir, lo que es la moderna regulación bancaria, tal cual como la conocemos hoy, ya tiene 100 años. Y en ese marco también contaremos con la participación de nuestra invitada de hoy, quien nos expondrá los desafíos que tiene el derecho bancario en el continente. Así que aprovechando su visita, es que también vamos a conversar sobre su libro, que toca alguna arista de lo que es la inversión, pero con un enfoque particular. Así que muchas gracias y cuando quieras. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente para mí es especial cada vez que tengo oportunidad de presentar libro, porque es básicamente poner a prueba todos esos momentos en donde uno busca reflexionar respecto de la utilidad que tiene el desarrollo de nuevos productos en el sistema financiero. Finalmente, ese fue la inquietud detrás de ese libro que se llama The Law of ESG Derivatives, o el derecho, la regulación, alrededor de los derivados ASG. Em, la idea de este libro, la idea central, la premisa, está en cuestionarnos si realmente solamente productos de deuda, que es lo que mayoritariamente vemos hasta ahora, bonos, y eventualmente también el crecimiento del mercado accionario atado a algún indicador ambiental, social o de gobierno corporativo. Pues si esos dos instrumentos, que son los que más se han venido utilizando, son los únicos que deberían estar detrás de esa idea de la financiación sostenible o financiación verde, también suele recibir ese nombre. Entonces yo tengo preparada una presentación que ya vamos a empezar a compartir. Esa sí. Y la idea es que procuraré resumir cada uno de los capítulos que ustedes encontrarían en el libro.
Sí. Em, entonces, como les decía, la indicación de pronto detrás de las finanzas sostenibles, si aceptamos ese nombre, es que se confía en gran medida en que las instituciones financieras y los productos y servicios que ellos desarrollan sean los catalizadores del desarrollo económico bajo esa etiqueta o nombre de sostenibilidad. Primera aclaración que uno está llamado a hacer, creo, a hacer referencia ahora a sostenibilidad, es que no estamos pensando en el concepto tradicional de sostenibilidad financiera, ¿sí? Muy desarrollado desde las ciencias contables, económicas, sino sostenibilidad frente a la promoción de los objetivos ambientales, sociales y algunos dirían gobierno corporativo o gobernanza. Si partimos de la base de que son las instituciones financieras, el sistema, los productos y servicios que allí encontramos, esos elementos que nos ayudan a promover el cambio de prácticas empresariales para que los destinatarios del capital, del uso del dinero, empiecen ese proceso los que no lo han empezado o cuenten con financiación los que ya están en transición para mejorar esas prácticas. eh, Hay un elemento de pronto que debería estar detrás, en mi opinión, no solamente en temas regulatorios o desde la perspectiva de promovamos el cambio de conducta a través de productos financieros, sino que debe responder más a una redefinición de lo que queremos lograr cuando entregamos financiación. Pero además de entregar financiación, y ahí se encuentra de pronto el corazón del mercado de derivados y de los contratos de derivados, el diseño de coberturas, de mecanismos de protección frente a todo tipo de riesgos. Y en este punto nos estamos enfrentando a riesgos que tradicionalmente no venían siendo identificados, valorados por el sistema, ¿cierto? Por el sistema financiero. Pensamos en la materialización de riesgos ambientales y de riesgos sociales, especialmente, porque el tema de gobierno corporativo, como lo explicaré más adelante, merece unas consideraciones de pronto adicionales y hasta ahora no hemos visto en gran medida una intención de los promotores incluso de las finanzas sostenibles de fortalecer gobierno corporativo por este camino. Pero una de las hipótesis que yo defiendo en el libro sostiene que sí es posible pensar en instrumento financiero destinado a cobertura, a protegernos frente a riesgos, en donde promovemos o lo utilizamos como un mecanismo para acompañar a las empresas al mejoramiento de sus esquemas de gobierno corporativo. Entonces, en este, y ahí está un poquito cruzadas las palabras, hay 5 conceptos para entender esa redefinición de sostenibilidad o ese nuevo significado que se le quiere dar a la palabra sostenibilidad. Nos centramos entonces en el ASG, independientemente de las críticas que políticamente ha recibido ese movimiento ASG. Nosotros finalmente estamos aquí aceptando que se trata de una forma de pronto de organizar los diferentes riesgos que resultan ser urgentes, más urgentes en este momento que hace unos años, frente a la administración de las problemáticas ambientales. Principalmente nosotros diríamos ahora, desde el 2015 en adelante, la acción frente a cambio climático para contener las consecuencias y evitar la realización de otros riesgos. Pero yo les diría que especialmente a partir del año pasado, octubre del año pasado, cuando de hecho se celebra la cumbre de biodiversidad en Colombia, en Cali, pues básicamente un poco tarde, yo sé, pero se reconoce que a la par de la crisis ambiental o de crisis por cambio climático, mejor, estamos enfrentando crisis por pérdida de biodiversidad, con la misma urgencia las dos. Entonces, como ustedes pueden anticipar,
eh, incluso el tipo de problemas, el tipo de situaciones futuras que vamos a categorizar dentro de esa noción de riesgo va cambiando y va cambiando muy rápido y además depende del lugar del mundo en donde nosotros estemos ubicados, independientemente de que cambio climático es una situación planetaria. La exposición a los riesgos cambia bastante. Si nos ubicamos pensemos en el Caribe, en las islas del Caribe, y su especial exposición a ciclones y fenómenos de la naturaleza con esa fuerza. Si nosotros nos vamos a los países que tienen Amazonía, entonces el riesgo más urgente de atender sería el riesgo de deforestación, que no hemos sido muy eficientes en ese control. Si nos vamos a algunos sectores del sur de África, en donde ya no hay disponibilidad hídrica, nada, entonces desplazamiento tanto de humanos como de animales por razones de pues, no poder vivir en determinados sectores. Y así podríamos ir enumerando básicamente cada país y dentro de cada país, cada región está expuesta a múltiples riesgos ambientales que clasificaríamos dentro de esa categoría, pensemos aceptada incluso por Naciones Unidas, de riesgo físico, que básicamente son los desastres naturales, ¿sí? Riesgo de transición, que es el punto de irnos a, eh, digamos, entender que incluso cuando yo quiero transformar mi actividad para alinearla mejor con ciertos objetivos de protección ambiental, también puedo generar nuevas situaciones de riesgo y los riesgos asociados con la declaratoria de responsabilidad en los procesos, pues, por afectación del medio ambiente. Estas, que son los riesgos de litigio, algunos han querido utilizar esa expresión. Esto dentro de, y tratando de resumir excesivamente, el punto de riesgos ambientales. Ahora, en temas sociales, este aún en mayor nivel pensemos, necesidad de discusión y de delimitación, pero en esencia, ¿qué tenemos hasta este momento? Estos instrumentos que desde la OCDE, por ejemplo, y otras organizaciones internacionales han buscado establecer algunos principios de responsabilidad en el caso en que las compañías, las empresas comerciales se beneficien, bien sea directa o indirectamente, de violación de derechos humanos en el contexto de los sitios del mundo en donde el conflicto no ha cesado. Esta es de pronto el elemento social que más fuerza puede tener. ¿Cómo hacemos para que realmente haya un compromiso de las empresas para dejar de beneficiarse del conflicto mismo? Pero además de esa relación derechos humanos-empresa, también pensaríamos en la protección de los intereses de todos los terceros vinculados con la empresa, en esa visión estadounidense de stakeholders y los intereses de todos ellos. Bienestar de trabajadores, bienestar de consumidores, ¿sí? Entonces aquí la inquietud es cómo hacer o cómo entender que ese elemento social no se quede exclusivamente en pues el cumplimiento normativo. Si pensamos en protección de los trabajadores, entonces pues el régimen de derecho del trabajo o actividades laborales, en pensiones otro tanto, en consumidor hay regímenes especiales de protección al consumidor. Acá lo que nosotros queremos ver es que los objetos sociales, la actividad mercantil, esté pensada para promover esa protección, no solamente, digamos, lo legítimo que puede ser cualquier actividad asociada con el tráfico mercantil y unos mínimos legales de respeto por consumidores, medio ambiente, sino que realmente haya la posibilidad de, dentro de la misma actividad, del corazón de cada una de las compañías, diseñarlo para generar ese impacto social sin negar el ánimo de lucro de las empresas. Y es ahí de pronto el equilibrio en el que pues las
diferentes actores del mercado encuentran dificultad para entenderlo. Luego, el punto de gobierno corporativo, como les decía, aquí no estamos realmente frente a algo totalmente novedoso. En mi opinión, es una evolución natural de los procesos de responsabilidad social empresarial, de inversión responsable. Podría uno anticipar que de pronto de los desarrollos más recientes de esa evolución del gobierno corporativo, como lo son los códigos de stewardship, digamos que como punto de referencia, pero no el único, el adoptado en el Reino Unido o también el caso de Sudáfrica, se resalta en este tema, está pensado en que como los que mayor fuerza pueden tener para motivar a una empresa a cambiar ciertos comportamientos, ajustar su funcionamiento, sus códigos de conducta y demás, son los inversionistas y además los inversionistas institucionales, o sea, los más grandes del mercado, son ellos los que estarían llamados a utilizar como punto de referencia los códigos de stewardship, en donde ya la voluntariedad se que deja a un lado y nos vamos a ver que el compromiso con un mejor manejo de las situaciones de conflicto de interés y el relacionamiento con la parte externa de las empresas resulta siendo una exigencia para entregar inversión y luego pues como para mantenerla en determinadas condiciones. Eh, en la medida en que estas iniciativas de códigos de stewardship todavía están muy, de alguna forma, desagregadas o desarticuladas, ¿no? No podemos identificarlo como el nuevo fenómeno del gobierno corporativo, la nueva etapa, todavía no, porque no es un lenguaje además muy transversal en el mundo. Los sitios en donde se ha aprobado y aún se está ajustando. ¿Sí? Lo que yo veo de estos conceptos alrededor de sostenibilidad es que el gobierno corporativo sigue estando muy completando ese discurso del ASG, pero necesita más consideración, más de pronto identificar qué es lo que separa esta forma de entenderlo como un elemento integrativo de la sostenibilidad de lo que ya nosotros venimos conociendo, especialmente en el mundo de la gran empresa. Ahora, el otro reto es y qué hacer con estas dinámicas cuando nos enfrentamos a pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, pues naturalmente no va a tener la disponibilidad de recursos, ni necesariamente el relacionamiento con la urgencia de pronto de atender estos riesgos y es ahí donde yo les puedo decir de lo que he tenido oportunidad de estudiar tanto en el contexto de Unión Europea, que son los de alguna forma más avanzados en regulación en este tema, como en otras iniciativas, pensemos en países como Singapur o Japón, que también tienen sus propias formas de regular el ASG. La pequeña y mediana empresa sigue siendo la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para crear una versión, cierto, que los lleve a ellos a diseñar sus políticas de sostenibilidad, que no sea solamente reporte de información no financiera, y que sí pues, genere un cambio en la forma en la que se ejecuta la actividad mercantil? Hay un tema que salió, es cuarto elemento acá de la sostenibilidad, que salió de ver el comportamiento, de pronto las percepciones que tienen inversionistas cuando quieren venir al sur global. Y ellos dicen, nosotros sabemos, o sea, además está suficientemente reportado, analizado, la necesidad de inversión en el sur global. ¿Sí? Lo que suele ser un impedimento para que nosotros llevemos el capital que tenemos a gran parte de procesos de inversión atados con los riesgos ASG es la falta de información organizada. ¿Sí? Entonces, esto es necesariamente algo que tenemos que solucionar. ¿Y por qué eso uno lo puede identificar como una limitación a la inversión? El punto acá es, si nosotros queremos medir, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad en los últimos 30 años en una región especial dentro de la Amazonía, ¿sí?
En principio, esa información estaría llamada a estar registrada a través del Ministerio del Medio Ambiente. En general, autoridades encargadas de llevar esa información. Lo que vamos a encontrar ahorita es que no necesariamente se han hecho esos procesos de llevar bases de datos que nos muestren sobre todo ese proceso de evolución detrás de la materialización de ciertos riesgos. Eso impide entonces que tengamos algo muy sencillo y es cuál es el punto de partida y si me están pidiendo capital, ¿para qué exactamente lo van a utilizar? ¿Sí? Que pues obviamente es uno de esos puntos que tiene que informar el proceso de la toma libre de decisiones por parte del inversionista. Entonces, lo que yo encuentro como oportunidad, más allá de la reglamentación que ahora les voy a presentar, muy, muy resumida, sobre reporte de información no financiera, que precisamente va a eso, a solucionar ese punto, es que dentro del mercado de valores, y dentro del mercado de valores, especialmente los contratos de derivados, pueden convertirse en una fuente para analizar más rápidamente y más eficiente la información disponible. O sea, si hay alguien que conoce un mercado, es el que lo estudia para vender cobertura, porque si no lo conoce bien, pues simplemente no va a ofrecernos protección. Mi punto acá es que precisamente porque uno de los usos legítimos, pensemos más comunes de los contratos derivados es que sirvan como instrumentos de cobertura. Al lado del mundo de los seguros, en derivados encontramos la posibilidad de negociar protección para básicamente cualquier riesgo que yo le pueda otorgar un precio. Entonces, en ese contexto, dice, pues una oportunidad generada dentro del mismo mercado, no necesitamos tanta metodología de reporte de información, son ellos mismos como actores los que se pueden convertir en fuente muy importante para solucionar esa desigualdad, los economistas dirían esas asimetrías de información, ¿no? Fuente dentro del mismo mercado. Y el otro aspecto que creo que es bastante debatido es cómo utilizar la financiación sostenible como un mecanismo para administrar, para gestionar, para incluso llegar a que no sea tan común el famoso greenwashing o lavado verde. ¿Cierto? Una de las prácticas de pronto más comunes en el punto de crear una estrategia de sostenibilidad y cómo la voy a financiar y todos estos temas es que yo resulte haciendo afirmaciones, ¿verdad? De pronto muy optimistas, excesivamente optimistas, frente a mi compromiso con temas ambientales. Entonces, una de las, además que ha sido objeto de bastante litigio para las empresas estadounidenses especialmente, es esa afirmación de que ellos ya son, en todo su proceso de producción del producto que sea, carbono neutro. Y carbono neutro implica que yo ya eliminé todas las emisiones de gas efecto invernadero, ¿cierto? Principalmente el CO2, pero no solamente. Metano, pensemos en los gases industriales. Yo ya eliminé eso o lo reduje a su mínimo eh, nivel y de lo que yo sigo emitiendo, porque pues mi actividad per se necesita seguir emitiendo, he desplegado actividades de compensación, ¿cierto? Como para tratar de equilibrar eso que sigo generando como impacto negativo. Esas afirmaciones que son tan comunes, además, las de carbono neutro, net zero y demás, asociadas a servicios, a productos, son las que más cuestionamiento generan, más litigio han generado, pero además de los procesos conocidos por jueces, también tenemos sanciones desde autoridades de competencia, por ejemplo, porque esto hace parte o podría sancionarse como una práctica de publicidad engañosa también. ¿Sí? Entonces son los diferentes mecanismos de control. Y de ahí en adelante, por ejemplo, afirmaciones alrededor de que el 100% del material que se utiliza para un teléfono celular es totalmente reciclado, cuando no necesariamente, en gran medida sí, pero no todo. ¿Verdad? Entonces, ese riesgo de que yo me presente como más sostenible de lo que realmente soy y de lo que puedo acreditar está categorizado como ese riesgo de lavado verde, greenwashing. Acá uno encuentra la oportunidad de que los derivados entren a complementar las estrategias de inversión
¿sí? Que no reposen exclusivamente en productos de deuda y que a través de estos productos uno pueda encontrar la cobertura frente a la realización de esos riesgos ambientales y sociales. La experiencia hasta ahora nos muestra que este mercado además es relativamente joven, ¿no? Porque los procesos de desarrollo de productos, o sea, como esta idea, cómo se ve materializada, han estado dados por etapas. Inicialmente, 10 años, hace 10 años teníamos los productos tradicionales, entonces contratos de opción para la compra, para la venta, contratos de futuros, negociados pues en escenarios de bolsa, contratos de swap o permuta financiera, en donde a las condiciones financieras tradicionales simplemente le añadíamos un elemento asociado con reducción de emisiones, por ejemplo, ¿sí? Pero como algo adicional, no como pensemos, el corazón mismo, el objeto de nuestro contrato, ese no era, ¿sí? Entonces, eso no dice, pues, esos son los mismos contratos, pero con unas cláusulas adicionales, allí no hay nada nuevo, ¿no? Solamente hasta 2019, y esta es una forma del mercado de básicamente tratar de encontrar oportunidades de si esto es rentable o no, ¿sí? Empiezan a negociarse los primeros derivados 100% atados a cumplimiento de unos objetivos ambientales, acá todavía no tenemos elemento social, en particular. Entonces, por ejemplo, como universidad, toman la decisión de que van a ser 100% carbono neutro, ¿sí? Se reduce el uso de papel, se mira cómo funciona la energía, el agua en las instalaciones, y se mejoran procesos. Listo. Pero luego vamos a decir que el que me vende cobertura va a vigilar que nosotros realmente vayamos cumpliendo con cada uno de esos objetivos y que me siga dando financiación y que me siga dando cobertura está atado a que yo vaya cumpliendo con mis objetivos periódicos. Si no, entonces hay una sanción, muy entre comillas diríamos nosotros, y es que se aumenta el precio de la tasa que se aumenta, la tasa que vayamos a utilizar, los plazos se hacen más restrictivos para el que está accediendo a financiación. No es un mercado, o sea, hay que darle más tiempo, ¿cierto? Tenemos unos, unas inquietudes de pronto en el mismo mercado y ahí sí hay suficiente liquidez. No desde la buena intención de la sostenibilidad o los riesgos ambientales, sino para el inversionista, para el vendedor de protección acá. ¿Esto sí es buen negocio o no necesariamente? Y si los productos no son suficientemente atractivos, yo no voy a entrar allá, ¿sí? Y ese es de pronto la limitación, que desde perspectiva muy de mercado, nada de regulación, uno puede anticipar. Entonces, en ese esperado uso de los derivados y de crecimiento, realmente mi argumento, el que va probándose, creo, durante los diferentes capítulos del libro es, mire, acá hay unas situaciones futuras que nosotros podemos medir en ese sentido, son riesgos, ¿cierto? Pero hay ciertos eventos también futuros que no necesariamente vamos a poder anticipar. Y en tema de crisis climáticas es especialmente cierto, ¿no? Y como que ya hemos vivido muchos ejemplos. Uno puede, por ejemplo, ver que hay determinada época del año en donde las lluvias aumentan y entonces esto puede generar determinado tipo de desastres, pero no sabemos la extensión de la crisis, del riesgo cuando se da, o de la situación mejor futura cuando se da y las consecuencias financieras derivadas de eso. Elementos para tratar de medir hay, pero la certeza no. Entonces, por eso yo traigo acá además un concepto que es muy común en la regulación financiera internacional, digamos, estos estándares, Basilea, la Comisión Internacional Organización Internacional de Comisiones de Valores, suelen hacer uso de este lenguaje que además no es jurídico, es construido desde sociología principalmente, de riesgo e incertidumbre. Y uno debe aceptar que por más que quiera que sea completo una normatividad o el uso de unos productos, hay ciertas circunstancias que no se van a poder cubrir,
¿sí? De pronto es un llamado al realismo, si esto es una situación que necesitamos controlar, necesitamos vender cobertura, pero también va a haber un límite, ¿sí? Entonces no es la única solución, esto solamente va a servir cuando se integra al resto de los productos de la financiación sostenible. El otro argumento es aún más debatible y de hecho todos los opositores del mercado de derivados dirían que no tiene mucho sentido lo que yo estoy defendiendo. Y es la idea de hablar de una licencia social para los derivados, o mejor, que estos instrumentos se conviertan, estos contratos se conviertan en una herramienta para hacer que el sistema financiero sí cumpla con todas las promesas y las obligaciones que debería estar cumpliendo, ¿cierto? Entonces, acceso a crédito, ahorro, promoción del ahorro, acceso a pagos inmediatos, a sistema de pagos, independientemente de que, digamos, la parte del mundo en la que yo estoy ubicada o el sector de población, o si tengo capacidad de pago o no. En principio, la función social de los servicios financieros está la mayoría de las veces reflejada en algunos postulados constitucionales en los países en donde tenemos constitución y en otros, pues como embebido en la normatividad. La realidad nos muestra que no necesariamente todas las personas nos beneficiamos de todas las, digamos, consecuencias positivas de acceder a un sistema financiero organizado. Entonces, en este punto lo que yo hago, perdón, es retomar la construcción de esa idea de licencia social que hace David Roche, que tiene un libro que se llama Licencia Social de los Servicios Financieros, y digo que la forma en la que nosotros redactamos los contratos de derivados, cuando queramos darles ese nombre de derivados ASG o con propósito ambiental, social, gobierno, tiene que estar encaminada a promover que se haga la mejor distribución de los recursos, pero no solamente contando con el criterio de eficiencia financiera tradicional, sino pues estas nociones de justicia distributiva que al sistema financiero no necesariamente en el día a día es que le preocupen mucho, ¿sí? Una búsqueda como de rescatar de alguna forma cómo nosotros negociamos estos contratos. Entonces, miren, en ese punto el elemento de pronto de más crítica puede ser los derivados, así como otros productos del mercado de valores, pero especialmente estos, son los más utilizados para especular. ¿Sí? Así como yo vendo cobertura, por el otro lado también especulo y creo unas estrategias que pues llevan a un desequilibrio en la distribución de los recursos. Si yo gano excesivamente es porque alguien está asumiendo las consecuencias y ese alguien es la persona más débil. ¿Sí? Si eso que lo aceptamos como la práctica general, no está prohibida la especulación, tratamos de que sea menos atractiva, pero no está prohibida. Mi punto acá es, pues utilicemos el contrato, el lenguaje del contrato, para disminuir al máximo las prácticas de especulación. Eso ya genera en términos de, em, por ejemplo, los trabajos de Mariana Mazzucato, la idea de que estos productos dejen de ser depredadores o de extracción de valor y se conviertan en creación de valor, pero para todos los que estamos en el sistema financiero, no solamente para los que tradicionalmente se benefician de esa complejidad de pronto que los acompaña. Aquí hay bastantes, de pronto, formas de llamarla mismo desarrollo de mercado. Yo hablo de financiación sostenible, pero debo hacer la aclaración que ya hay divisiones dentro de ese segmento de las finanzas sostenibles, finanzas verdes, 100% objetivos ambientales, finanzas de biodiversidad, pues cuando tenemos algún objetivo o un indicador de desempeño asociado con recuperación de biodiversidad, y el desarrollo normativo. Está muy atado, aquí está muy pequeño, pero bueno, a un resumen, y ustedes ven ahí que es hasta 2024 y yo entregué este documento a la editorial en diciembre del 24, lo cual implica que ya está desactualizado. Em, y es el punto de diciembre del 23, perdón, fue cuando lo entregué. Em, Ahí ustedes ven, solo como para punto de referencia,
diferentes metodologías para reportar información asociada con temas ambientales principalmente y algunos tienen su elemento de reporte de riesgos sociales. ¿Sí? Todos vigentes al mismo tiempo. Entonces uno diría, si yo soy una empresa y tengo el interés o la inquietud de hacer este reporte, pues ¿cuál es la metodología que me sirve? ¿Cuál va a ser atractiva para los inversionistas? Depende del mercado en el que yo esté participando. Los reguladores de Unión Europea han desarrollado 2022, 3, 4, un esquema regulatorio bastante pesado. Entonces, pues, ¿cuál sigo? ¿Cierto? Y esa pregunta que se hace la gran empresa también se la hace el inversionista. Yo entro a un escenario en donde están varias empresas, todas ellas buscando financiación para temas de sostenibilidad y no tengo la posibilidad de, ni porque sea muy, muy disciplinado y juicioso analizando su información, de compararla. Entonces, que haya tantas formas de reporte de información no financiera no genera tampoco mucha claridad en los inversionistas, otra limitación para que yo pueda obtener financiación por este camino. ¿Quiénes son los que regulatoriamente iban más avanzados en reporte de información no financiera? Los europeos, ¿cierto? Una serie de directivas y luego la consecuente adaptación en cada uno de los estados miembros de esas directivas. Y les digo IVA porque cuando comienza 2025 se da un giro que políticamente se esperaba, pero pues ahora ya es una realidad. La Comisión de la Unión Europea dice, necesitamos empezar el proceso que ellos llaman Omnibus. Omnibus es una simplificación de todas estas normas. Entonces, no han empezado todavía a terminar de entender cómo cumplir las empresas europeas y solo la gran empresa de la Unión Europea, pequeña y mediana, está excluida. Cuando ya viene el anuncio viene una simplificación, naturalmente, de esa decisión política de la Comisión para hacer Europa más competitivo. Em, Viene el proceso de aprobación de los nuevos textos, pensemos, en el Parlamento. Eso todavía no ha pasado, existen algunos borradores de lo que se está discutiendo. Entonces, a hoy todavía implementamos las mismas directivas de reporte de información no financiera, de debida diligencia en temas de derechos humanos, de prácticas para reducir la deforestación. Entonces, por ejemplo, hay un reglamento que es especialmente importante para los productos latinoamericanos y es que si quieren entrar a Unión Europea, si queremos hacer exportaciones a la Unión Europea, tenemos que acreditar que en nuestra cadena de valor no hay deforestación o por lo menos hemos empezado a tomar medidas para disminuir deforestación. Esa normatividad, otra vez, entraba en vigencia al final del 24 para la, la, eh, la aplazaron para diciembre de 2025 y nos acaban de decir que no, que va para diciembre de 2026. Entonces, ese punto de tener como punto de referencia Europa, Unión Europea, requisito regulatorio, pero también el proceso de demoras y cambios en la implementación, pues genera un poco de incertidumbre sobre las empresas realmente tienen que moverse a la sostenibilidad, solamente regulatoriamente, tienen que moverse a la sostenibilidad o no. Ahora, un punto que directamente afecta a los derivados ASG, y es que ustedes ven que en las clasificaciones de las actividades, para saber si son verdes o en transición o no se han movido en nada hacia el compromiso de objetivos ambientales, que ya no se puede decir finanzas café, porque es discriminatorio. Em, esas clasificaciones están reflejadas en taxonomías. Entonces, la primera, más conocida de pronto, es la taxonomía de la Unión Europea. Luego, en Latinoamérica hay varios países que han venido desarrollando sus propias taxonomías. ¿Cuál es la idea de estos instrumentos de clasificación de las actividades? Primero, pues que yo sepa en qué etapa estoy, ¿cierto? De acuerdo con mi práctica individual y luego eso me sirva para, en principio, tener acceso en mejores condiciones a créditos, por ejemplo, ¿sí?
que cuando a mí me pida el supervisor de mi mercado que le cuente cómo me estoy comprometiendo con sostenibilidad, cómo ejecuto mis prácticas propiamente de cambio de la actividad, entonces yo llegué al punto de decirle, estoy clasificado así, he podido acceder a estos instrumentos y si eventualmente hay programas de subsidios, apoyos de los gobiernos, esa clasificación también me ayude. ¿Sí? Esa por lo menos es la idea. A partir de esa taxonomía, entonces, pues, naturalmente viene el desafortunado proceso político detrás de las toma de decisiones. Si ustedes ven el ejemplo de y además que en sostenibilidad, creo que lo más difícil es encontrar un punto de equilibrio. En Europa estuvieron con ocasión de la intervención de Rusia en Ucrania, pues de pronto fue muy evidente que ellos no son energéticamente autónomos, ¿verdad? Que dependen del suministro. Entonces empezaron las inquietudes. ¿Qué hacemos para que eso no siga siendo así? Nosotros no podemos seguir dependiendo de. Y se reevaluó algo que llevaba, por muy buenas razones que todos conocemos, controlado la producción de energía atómica, nuclear. Si ustedes van y los que hayan tenido más contacto con Francia sabrán que gran parte de la energía de ellos es de origen nuclear. Pero otros países, como por ejemplo Alemania, son obviamente muy reticentes a que ese sector crezca. Ahora se necesitaba promover como una de las energías más limpias dentro de las limpias, pues que en diferentes países de la Unión crezca esa forma de producción de energía. Con el costo social que siempre aparece acá, ¿no? El miedo de que volvamos a caer en los errores del pasado, ¿no? Y utilizar este tipo de energía para fines bélicos. Independientemente del equilibrio entre que ambientalmente es muy buena, pero socialmente puede tener un costo muy, muy, muy grande, que ya conocemos, pues se llegó al punto de que esa actividad es verde, es de las clasificadas como verdes, y eso, ¿qué efecto tiene? Muchos recursos, tanto de la Unión Europea como inversionistas privados dirigidos a esa actividad. Entonces, miren que no hay una sola forma de pronto de entender cuando se toman determinadas decisiones para beneficiar a un mercado, un sector, o sea, como todo proceso regulatorio está muy, muy influido por procesos políticos más allá de el movimiento estadounidense básicamente hacia la denegación de hecho, los problemas ambientales, sociales y de gobierno, ¿no? Que eso fue el otro freno. También 2025 ha sido muy difícil en estos temas porque la certeza que uno más o menos iba teniendo regulatoriamente, en un lado empieza a flexibilizarse y en el otro un freno total. Pero con todo eso, hay oportunidad para el mercado de pues ofrecer coberturas. O sea, eso igual tiene que ser suficientemente rentable para que los inversionistas entren, más allá de que sirva a objetivos mayores. Entonces, les decía que los de la mitad en la diapositiva, los Sustainability Linked Derivatives, son estos nuevos productos. Pero mercado joven, 2019, vamos a mirar a ver si de pronto el hecho de que tengamos ya un estándar para la negociación de estos productos genere más confianza en el mercado. Y otro sector que no es además muy, muy querido, especialmente por los que se dedican a derecho ambiental y por los ambientalistas, es pensar en la negociación de los derivados de créditos de carbono. En esencia, ¿qué son los créditos de carbono o bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones? O sea, que hay cuánta denominación uno quiere. Pensamos en una empresa, por ejemplo, del sector extractivo, minerales, tiene regulatoriamente unos topes, ¿cierto? Unos máximos para contaminar, ¿sí? Expresados en toneladas equivalentes y bueno, las cosas técnicas. Entonces, la idea de los mercados de carbono en esencia es que yo pueda medir con un instrumento financiero la reducción de emisiones. Entonces yo este año desplegué estas conductas, hice esta inversión y logré disminuir mis emisiones en tanto.
esa reducción de emisiones, representarla en un producto financiero, darle un precio y vendérselo a alguien, ¿cierto? Entonces acá la parte no muy, digamos, clara del funcionamiento de estos mercados es, bueno, loable y aplaudimos al que hizo la tarea y redujo sus emisiones y se puede beneficiar financieramente de haberlo hecho. Bien, ¿a quién se lo va a vender? Al que no ha cumplido, ¿cierto? Con sus metas, ¿sí? Y necesita ese cupo adicional para evitar sanciones mayoritariamente regulatorias. ¿Sí? Eso es la dinámica de los mercados de carbono obligatorios, los que tienen regulación, en donde el Estado está detrás administrándolos. ¿Qué pasa con los derivados en este segmento? Pues finalmente acá sí va a haber un elemento de especulación grandísimo porque pues esos créditos de carbono tienen un precio, ¿cierto? Pero lo que está detrás y lo que ellos representan, eso no está tan claro. Hay una serie de principios, pero también muchos intermediarios asignando precios como mejor lo consideran. Y yo con un derivado lo que voy a hacer es, muy entre comillas, apostar a la subida o bajada de esos precios. Entonces es especulación. Miren cómo yo les decía que por elemento social uno debería evitar derivados para especular, pero debo reconocer en el mercado de los derivados sobre créditos de carbono, la razón de ser para invertir es especular. ¿Sí? Entonces no hay, como en el resto de las dinámicas de sostenibilidad, una, como un principio que lo pueda acompañar o no siempre, dependerá mucho de las tendencias de mercado y de las prácticas. Todo el estudio está centrado entonces en riesgos ambientales, sociales y de gobierno, desde esta dinámica de riesgo e incertidumbre, o sea, perdón, lo que sí podemos administrar, lo que no, lo que podemos medir, también hay cosas que no vamos a poder medir, sobre todo para reconocer hasta dónde los derivados pueden realmente ofrecer cobertura y en qué temas no lo va a hacer. Por ejemplo, en la relación de una empresa con violación de derechos humanos, incluso los mecanismos de medición nos los estamos inventando. ¿Cuál es el efecto financiero de que una empresa esté asociada, por ejemplo, con algún grupo fuera de la ley que se aprovecha de las circunstancias de vulnerabilidad de un grupo social? Es difícil, ¿cierto? Pero en todo caso, ya hay unas iniciativas muy de industria tratando de crear formas de medirlo, ponerle un precio y que eso pueda ser un elemento de cobertura. Este punto de los derivados como licencia social es pensarlos para que también yo pueda crear un incentivo financiero, ¿sí? No solamente, digamos, de compromiso con las normas, sino financiero, frente al impacto que la ejecución de actividad mercantil tiene con los grupos de interés. Y el punto de gobierno corporativo. Tampoco es una idea nueva la que yo traigo acá. Lo reestructuro con la idea de los derivados, pero en esencia es usar los principios que han desarrollado los contadores y los financieros en la teoría moderna del portafolio para decir, usted puede tener como un indicador de desempeño de su contrato derivado el mejoramiento del sistema de administración de conflictos de interés en la empresa, por ejemplo, ¿sí? Y de alguna forma premiar ese proceso de mejorar el gobierno corporativo. Hay unos casos en donde ha funcionado, pero los ejemplos no son ni siquiera tendencias por épocas en países, sino de empresas que han negociado este tipo de contratos. En el mercado estadounidense, hacia los años 90, hubo algunas empresas que utilizaron ese tipo de contratos con ese tipo de cláusulas y sí se puede ver una mejora en gobierno corporativo. Ahora, podríamos llegar a proponer, y esta sí creo que no ha sido probado en lo que pude investigar para ese libro, en qué hacemos o podríamos utilizar los condiciones dentro de los contratos derivados para reajustar el esquema de deberes fiduciarios de los administradores. O sea, una de las inquietudes de los jueces, además, en el caso de, por ejemplo, el estado de Delaware.
en Estados Unidos, algunos casos de administradores de inversión en el Reino Unido, han llevado a decir, ¿cómo vamos a relacionar a los administradores con la sostenibilidad? ¿Está eso dentro de los deberes de los administradores, los deberes fiduciarios o no? ¿Cómo hacemos para equilibrar, actuar en el mejor interés de la empresa y luego también los accionistas financieramente, pero también los intereses propios de sostenibilidad, que son a veces contrarios, ¿no? Em, entonces acá básicamente lo que quisiéramos es poder crear unos criterios más objetivos que le den la tranquilidad al administrador que tiene allí una flexibilidad para poder tomar sus decisiones, al máximo equilibrar los intereses sin que su responsabilidad se vea comprometida. Y ahí está esa idea de reformular los deberes fiduciarios. Naturalmente, no es algo que haya sido probado, pero podríamos aprovechar también esa oportunidad. Como no es solamente presentar problemas y retos, sino también dar algo de ideas de solución, entonces un punto acá es, pues hay que tener una claridad regulatoria alrededor del uso de los derivados como parte de la estrategia de financiación sostenible. ¿Por qué se llama? Porque al estudiar la reglamentación que tiene ya implementada la Unión Europea, luego lo que ha desarrollado el Reino Unido y las pocas reglas en Estados Unidos sobre este tema, lo que nosotros vemos es un tratamiento muy dispar. Mientras que Unión Europea y Reino Unido dicen, usted puede utilizar productos de deuda, usted puede utilizar negociación de acciones. Sí, eso es válido dentro de su estructura de financiación sostenible y su estrategia. Lo aceptamos. A los derivados no se hace mención. Entonces, como no están permitidos, uno diría, no necesariamente los reguladores y los supervisores los van a aceptar como instrumentos financieros válidos para que yo pruebe mi política de sostenibilidad. Em, ¿Qué hacen los estadounidenses? Como en muchos otros temas, decir, usted puede negociar cualquier contrato financiero. No lo vamos a limitar que son estos solamente y siempre que usted acredite la conexión de ese contrato con su política de sostenibilidad. Consecuencia de esa apertura estadounidense, pues los derivados ASG, que hasta ahora conocemos, se negocian en Estados Unidos. Entonces, uno diría, primero, invitaría a los reguladores de la Unión Europea a decir, no lo limiten, o sea, es cierto que los derivados tienen muchos problemas, pueden llevarnos a crisis, eso lo hemos visto con suficiencia desde el año 2008 en adelante, pero pues también pueden ser buenas herramientas para protegernos frente a riesgos. Entonces, si realmente la empresa que usted le está analizando, auditando su política de sostenibilidad, le muestra que esos instrumentos le sirven para protegerse frente a riesgos, ¿por qué no se lo va a aceptar como válido dentro de su estrategia de sostenibilidad? Y pues no cierra el mercado. Mejorar estándares de transparencia en los mercados de carbono. Sí, eso no puede ser o no puede seguir solo a punta de principios como vamos ahora o exclusivamente confiando en intermediarios privados. Son muy grandes, ¿no? Entonces estoy pensando en Berra, por ejemplo, que es uno de estos expertos en los proyectos de em, por ejemplo, reducción de emisiones, va al sitio, verifica que realmente se estén desplegando las actividades como se está diciendo, las mediciones, que sí sirva realmente el proyecto y esa certificación que ellos emiten es la base para que yo pueda asignarle un precio al crédito de carbono, al bono de carbono. No podemos estar confiando en tres intermediarios internacionales que ellos solos, ¿cierto?, se han venido regulando. Es necesario que haya más claridad. ¿Por qué existe además tantos precios como tan diferentes, dependiendo de si uno negocia en algún país del sur global o si se va a donde tienen su sede principal esos intermediarios, ¿no? Genera problemas de acceso a mercado también, la confianza sobre el uso de los créditos de carbono. Y el último punto que quiero resaltar acá es,
pues la necesidad de clarificar las metodologías que nos permitan hablar con más certeza, de pronto ya como se ha logrado en riesgos ambientales, de las materialización. Yo cómo entiendo un riesgo social y cómo ese riesgo social lo voy a traducir en un riesgo financiero y entonces es la base para poder negociar estos contratos, ¿no? Que es ese proceso de pronto de cambio al que se está enfrentando constantemente el sistema, ¿eh? Es entenderlo. Les cuento una novedad, porque de verdad solamente hasta ayer salió publicado. Em, tratando, porque hasta ahora entra en vigencia, entonces a mirar si funciona o no. Pero tratando de parecerse al sistema de control del lavado de activos y financiación del terrorismo, como con también los formatos y todo lo pesado que puede ser esa regulación. La Superintendencia Financiera en Colombia acaba de publicar un sistema de administración de riesgos sociales y ambientales, ¿no? Con la misma idea de que se vuelva algo transversal, un elemento central en el cumplimiento de las empresas, obligaciones para los oficiales de cumplimiento alrededor de eso, ¿cierto? Y especialmente para aquellas actividades que no necesariamente estarían allá en el mundo de lo ilícito, entonces los sistemas de control de lavado de activos no sirven, no podrían aplicarse, pero que sí resultan siendo de identificación y administrarlos urgentemente, ¿no? Ejemplo también desafortunadamente común para nuestra región, la esclavitud moderna, las diferentes formas de esclavitud moderna. Hay muchas empresas que se benefician de esa gran definición que además viene desde la OIT, entre otras construcciones que hay en orden internacional. Y esa práctica, al no ser siempre entendida como o sancionada mejor desde el derecho penal, entonces pues escapa del sistema de control del lavado de activos y financiación del terrorismo, pero sí tiene una conexión directa con bastantes actividades que deben desincentivarse progresivamente. Entonces la expectativa es que temas como ese puedan ser entendidos como un riesgo social. Luego ahora tengo la obligación de primero identificarlo, pero además reportarlo, ¿sí? Y después de ese reporte, pues ya vendrán más medidas de control. Es un camino que se recorre muy despacio, pero pues ya estamos viendo iniciativas regionales en donde pues intentemos saber qué pasa con esto, ¿sí? Y qué más información recolectamos para tener una foto más clara de lo que está pasando con esos riesgos ambientales, esos riesgos sociales y cómo gestionarlos. Ese sería en esencia, resumen, de las ideas que presento en el libro. Me gustaría mucho conocer sus opiniones, comentarios, críticas, todo. Muchas gracias por la presentación y por el resumen del libro y bueno, lo que hay y también lo que va a venir, ¿no? Terminaba diciendo la novedad de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Alguna duda, pregunta, comentario a partir de lo dicho? Tanto quienes están presentes como los que nos siguen a través de la transmisión. Hay que hablar cerca. Muchas gracias por la exposición, muy interesante, además muy actual y donde estoy muy de acuerdo contigo, además que el tema ha sido como un gran debate en todo el mundo, o sea, y con posiciones a veces muy polarizadas. El tema de los ESG, en mi opinión, partió muy bien, o sea, fue algo que como que caló como en la ciudadanía de los diversos países, pero por algo algo que sucedió ahí, o quizás malas prácticas, la verdad es que ahí no lo sé, esto fue derivando bueno, a escándalos, incluso con las métricas de ESG el año pasado, Mm. gerentes que en el fondo un poco todo lo que tú explicaste sobre el greenwashing, y ahora tenemos a un presidente que básicamente en Estados Unidos que niega la acción de cambio climático. Entonces, yo esto te lo digo porque sí siento, o sea, que va todo en una línea más moderna, pero hay bastantes cosas que hacer, y en particular dijiste algo que me pareció muy interesante porque nunca lo había asociado,
Entonces, si tú nos dices que en el fondo los derivados es un mercado altamente especulativo, Mm. ¿de qué formas consideras tú que las instituciones financieras convencen a los usuarios o a sus clientes de esta justicia distributiva de los ESG? Porque la verdad es que yo creo que eso es de los desafíos más grandes que tienen, porque es básicamente contraintuitivo, o sea, es estar en un mercado financiero especulativo, Mm. donde en el fondo la idea es ganar dinero como sea, pero aplicar justicia distributiva y en conceptos que son sostenibles y que muchas veces el retorno no va por la inversión más alta, sino que por otro tipo de bienes. Yo creo que eso es lo que en estos momentos está extremadamente confuso Sí. y como que no sé para dónde va y quizás tú propones ideas, algunas ideas o sugerencias en tu libro. Y en segundo lugar, quería preguntarte si consideras tú que en tu opinión ¿qué debería hacer la institución reguladora? ¿Debiera observar esto? Yo tiendo a pensar que la tendencia de la regulación está muy fuerte y me pasa, o en mi opinión, eso también muchas empresas tienden a asustarse y empiezan a hacer exactamente lo contrario de lo que se está pidiendo. Mm. Entonces, ¿qué opinas tú también de como de la función del regulador en este mercado? Bueno, son como dos preguntas en una. Sí. Pues, prima, muchas gracias porque de hecho con las dos preguntas tocas uno, o mejor, dos temas, que es cuando uno quiere motivar a alguien. De verdad, las finanzas sostenibles sí sirven y este es el desarrollo. La inquietud de los inversionistas es, bueno, sí, ayudemos a la deforestación y lo que usted quiere. ¿Cuánto va a ser mi rentabilidad y cuándo la voy a recibir? O sea, 100% motivación financiera, ¿sí? Entonces, lo que he podido identificar y son estudios, curiosamente, de empresas chinas. A mí me pareció muy curioso encontrar eso precisamente en ese sector del mundo, ¿no? Es que medido en largo plazo, puede ser igual, no va a ser más rentable, pero por lo menos va a ser igual de rentable a los diseños de portafolios que no incluyen ningún elemento de sostenibilidad, pero solamente en el largo plazo. Y ahí está lo que va en contra de cómo nuestros participantes en el mercado se comportan. El mismo problema eterno de nuestros mercados de valores, ¿cierto? En donde el cortoplacismo es la regla general. Ese pensamiento, esa proyección de los inversionistas de corto plazo es contrario a sostenibilidad. En el corto plazo tú solamente vas a ver desembolse y entregue dinero, ¿cierto? Y el retorno afectado totalmente. En el largo plazo hay oportunidades de generar mayor rentabilidad digamos, de esa visión inicial, como que vamos en choque, y en ese choque, pues, el mercado simplemente no va a entrar allá porque no está obligado a hacerlo, además, ¿sí? Pero eso sí es algo que solamente es cierto en el caso por caso, ¿cierto? Mi intermediario que me ayuda a diseñar mi portafolio de inversión con esos elementos de sostenibilidad tiene que mirar dónde hay más recursos, ¿cierto? Y por eso es que seguimos viendo que cuando se habla de financiación sostenible, son productos de deuda. Yo estoy prestando dinero, estoy prestando una tasa de interés y sé que me van a pagar en determinado tiempo. Ya, o sea, no, más allá de que el impacto que está llamado a tener, excepto por el caso de los multilaterales, de los bancos multilaterales, pues que tienen su otra tarea de pronto más, no solamente financiera. Ahí uno puede decir, ellos renuncian a recibir pronto el retorno, pero igual lo van a recibir, ¿cierto? Pero es la naturaleza misma el que está entregando financiación. Si nosotros nos vamos a un inversionista privado, la pregunta va a ser, yo necesito que esto sea, y si hay algo más rentable y así sea contrario al medio ambiente, pues allá me voy, ¿cierto? Eso además está desafortunadamente muy conectado con los procesos políticos, o sea, de los intermediarios, fondos de inversión y demás, que ya tenían ese etiquetado que llaman ellos, de ASG o de sostenible o de verde, varios se han venido retirando incluso de esas uniones que se habían creado, esos gremios especiales, después de que Trump sube a la presidencia de los Estados Unidos, solamente por estrategia. ¿No? De nosotros no vamos a ser políticamente opuestos al presidente.
y sus negocios se van a ver afectados. Entonces, no necesariamente ellos han dejado de tener esas inversiones, el dinero está ahí, pero ya no les conviene tener el etiquetado. Ahora, pues mi expectativa. Cambian las cosas, ¿cierto? Digamos que cuando movamos por lo menos a gobiernos más moderados, no sé si derechas, izquierdas, no sé, pero más moderados y más conscientes de la urgencia de destinar recursos a control de esta crisis climática y de biodiversidad, cuando sean más evidentes, sean más conscientes de pronto del efecto financiero que tiene todos los eventos climáticos. Esa va a ser desafortunadamente la verdadera motivación. Entonces, nos devolvemos de pronto a esas iniciativas regulatorias que motivan a las empresas. Por ejemplo, de Estados Unidos, la reglamentación que sigue vigente a pesar de Trump sale del estado de California, en donde todas las empresas que funcionan allá están obligadas a reportar información ambiental y social. Todas, no, entonces no importa. En ese, sí, pero pues también miremos el grupo de empresas que están ahí, ¿cierto? Ellos pueden ser de pronto más independientes políticamente que incluso los mismos participantes, bancos, fondos de inversión y demás, del gobierno. Em, y situaciones climáticas como los incendios que se dieron allá mismo o inundaciones en el sur de Estados Unidos que han generado ciertas noticias, además que preocupan a todos, hacen evidente, o sea, pueden seguir negando el cambio climático, pero las consecuencias y la afectación para la economía, esas no las pueden negar. Y es ahí, yo creo, donde se va a seguir desarrollando el mercado, más allá de que políticamente no sea muy correcto, incluso utilizar el ASG, ¿no? Que también nos movimos incluso a decir ASG, no, eso no existe. No importa el nombre, son los riesgos a los que estamos expuestos y cómo nos protegemos. Entonces creo que la necesidad misma va a llevar a que esto siga aumentando. Y del otro lado, el rol del regulador. Es cierto que si yo entro con regulación muy pesada, ¿no? Me traigo todo lo que hicieron los de la Unión Europea y lo borremos en nuestros países, pues vamos a tener problemas más de sanción que otra cosa. Sin embargo, a ver, yo pienso que hay algunos sectores que sí tienen que ser regulados. Ya el punto de adopción voluntaria y qué buenas prácticas, la urgencia de lo que estamos, a lo que nos estamos enfrentando, ya no da tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los sectores que generan mayor contaminación, no siempre utiliza el sector extractivo como punto de referencia, son los malos del mundo. Em, pero no, o sea, no hay alternativa. Estos grandes, medianos, pequeñitos, tienen que tener una reglamentación, ¿sí? El sistema financiero, toda esta base es que usted nos va a ayudar a que el sector real de la economía se mueva en ese camino de sostenibilidad. Tiene que ser obligado, si no, pues va a haber unas instituciones que toman ventaja también, pues como una oportunidad de desarrollo y participación en el mercado, ajustan sus estándares incluso antes de que su regulador nacional se lo diga, ¿sí? Y luego hay otros que van a quedar rezagados. Y la idea es que nosotros necesitamos que sea consistente el tema por ejemplo, que las personas tengan más conocimiento de si se llama un crédito verde, por ejemplo, para adquirir un vehículo eléctrico, eso lo que le financian 110% y demás que dicen ellos en unas condiciones mejores que un carro que funciona con gasolina, eso sea de conocimiento de todos. Ahora, la idea de redistribución de, de la justicia en general y de los recursos. A ver, ¿es un punto de conflicto? Claro que sí, porque en el mercado de especulación, pues lo que hay es el desequilibrio, de pronto la muestra más fuerte de que el sistema financiero no sirve para todos. O sea, más allá de lo que digan los postulados constitucionales y los principios que acompañan las normas. Pero creo que si uno busca
el diseño, por ejemplo, de estos contratos, pero también en un contrato de crédito, lo que tenemos acceso nosotros, el resto de consumidores, a condiciones que lleven a que la persona al utilizarlo mejore su situación financiera, ¿sí? Ese es como un llamado más ampliamente, más allá de los solos derivados, a ver las condiciones en las que nosotros estamos entregando crédito. Yo siempre tomo como punto de referencia, porque me parece uno de los productos más depredadores, las tarjetas de crédito y todo lo que replica el mismo sistema. Las tasas de interés son excesivamente altas. La destinación que la mayoría de los consumidores le da, eso es consumo precisamente, ¿no? O la libre inversión. Entonces, nada que necesariamente le vaya a representar una mejora en sus condiciones financieras. Y nosotros hemos aceptado eso como es así, no buscamos un rediseño incluso de las condiciones en las que se entregan ese tipo de créditos y ya. Y lo que sí puede estar un poco más reportado y medido es el impacto negativo que tiene prestarle a personas bajo determinadas condiciones que no tienen suficiente capacidad de pago. Entonces, si tenemos productos diseñados así, o sea, sabemos cuál es el efecto negativo que tienen, ¿por qué seguimos aceptando que existan? No, no, o sea, que haya sido no implica que tenga que mantenerse de esa forma. Entonces, es a eso, a esas condiciones que uno dice, pero esto solamente beneficia al acreedor, en este caso o lo beneficia excesivamente, o los costos que no podemos realmente explicar, pero igual el consumidor los asume. Es ese punto de ir contrato por contrato y ver de verdad cumple esa función de que si yo estoy en el sistema financiero, mi vida mejora. Esa idea de desarrollo económico individual se da o no. Y naturalmente en mercados como este, en donde se especula, el punto es que se empiece a limitar esa práctica. Yo no confío mucho en decir que vayamos a prohibir la especulación, porque el punto de distinción entre generación de utilidades legítima y especulación no es tan fácil de identificar para los supervisores. Porque incluso uno mira los contratos y dice, pero yo la verdad no sé realmente cuál es el interés financiero de las partes al negociar eso. O sea, parece que fuera para coberturas, pero puede haber un ánimo especulativo que solo los que lo están negociando lo conocen y el supervisor solamente lo puede identificar después, ya cuando se ha ejecutado el contrato o cuando hay algún litigio. Entonces, por esa dificultad en la supervisión, por ejemplo, digo, mire, es más de pronto adecuado pensar en desincentivar especulación, aumentar carga regulatoria, por ejemplo, cuando yo no puedo acreditar que lo estoy utilizando el derivado solamente para cubrirme un riesgo, ¿sí? Entonces, no puedo acreditar, entonces usted está especulando. Pues entonces tiene que cumplir con una serie de normas adicionales y de pronto por ahí busco desincentivarlo, que de hecho no es una estrategia nueva, porque después de la crisis financiera global, cuando todo el problema con los derivados además, los reguladores estadounidenses tomaron esa decisión. No vamos a cerrar el mercado a los especuladores, pero para los contratos que yo identifique tienen solamente ánimo especulativo, estas son las normas que usted tiene que cumplir. Obviamente genera mayores costos y entonces ahí dice, bueno, el especulador lo piensa dos veces antes porque le va a salir más caro negociar, más costoso negociar esos contratos. Entonces creo que es como, no es fácil, porque igual sigue habiendo especulación, pero es lo que sí veo que el regulador puede entrar a hacer para en estos contratos disciplinar, pero tampoco pensemos como crear unas barreras, porque es molesto lo que voy a decir, pero acá necesitamos especulación. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya muchos recursos para la financiación frente a estas crisis, ¿sí? Entonces son renuncias. Pero tampoco especulación, no sé, o sea, es como pensar en negociación sobre criptoactivos, es 100% especulación, pero y nadie lo está prohibiendo, ¿sí?
De hecho, cada vez el mercado financiero tradicional se abre más a esa integración. Entonces, por eso, si estamos dando permiso allá de esos otros negocios 100% especulativos que ahí sí no generan ganancias, sino solo para los que están allí, ¿por qué en temas de sostenibilidad no aprovechémonos de esos participantes del mercado para traerlos y sus recursos a esta gestión de esta crisis? ¿No? Pero como ves, el argumento es dejar que entren, especulen, pero no excesivamente para que no se vuelva pues en otra posible fuente de crisis en el mercado también, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta en el chat que dice, respecto al uso de créditos de carbono como producto financiero, ¿qué opina al respecto de la venta a quien no ha cumplido sus metas? Pregunta de Romina Garcés. De la venta, no, es un incentivo negativo, es perverso, o sea, está mal, yo no puedo defenderlo. No puedo defenderlo porque finalmente estamos aceptando. Hay algunos participantes, no pocos además, del mercado que no van a utilizar ninguna solución, a adoptarla para disminuir contaminación, entonces no estamos haciendo mayor cosa, ¿sí? Em, de otro lado. Y se une tal vez con el argumento que les contaba ahorita con la otra respuesta. Si hay algo urgente en financiación sostenible es traer dinero. Porque digamos que uno la puede dividir entre financiación pública, que no alcanza a ser ni una tercera parte de lo que se necesita, y el resto es privado. Entonces, sistema financiero, los tradicionales. Y ante esa déficit de financiación, cualquier mecanismo que nos pueda ayudar a traer liquidez va a ser bienvenido. También podríamos, y eso pasa en los mercados de carbono obligatorios, o sea, los que tienen reglamentación de Estado, donde nosotros o la plataforma donde negociamos, compramos, vendemos, es administrada por el Estado. Allí trata de limitarse esa compra sin límites, estableciendo precisamente unos máximos pensemos, máximos de certificados de reducción de emisiones que yo puedo comprar al mes, ¿sí? No los compro acá, los puedo ir a comprar en otro sitio o en el mercado voluntario, ¿sí? Porque no hay limitación tampoco en eso, pero trata de decir, bueno, usted no alcanzó o superó, mejor, no alcanzó a cumplir o superó el tope que tenía inicialmente de emisiones, le permitimos allá que vaya y compre para que no se someta a la sanción que le va a imponer el regulador de su sector, pero tampoco va a ser ilimitada, como para un permiso de pronto de incumplimiento, pero en un momento específico. Pero pues es innegable que es un incentivo perverso creado por ese mismo mercado. Y yo les diría, además de esto, que a pesar de los problemas que se reconocen, se denuncian ampliamente de los que compran estos créditos, estos productos, en el mercado de carbono para biodiversidad se está diseñando exactamente lo mismo. Entonces, un instrumento que me permita a mí representar una medida, un proyecto, por ejemplo, de protección frente a pérdida de biodiversidad, eso representar un instrumento financiero que se llama crédito de biodiversidad. ¿Y a quién se lo voy a vender? Al que en su actividad está generando un impacto negativo. Esa es de pronto el punto de entender que ese equilibrio de oferta y demanda en este mercado tiene bastantes problemas, ¿sí? Pero también debo decirles que en ciertos sectores en donde la única forma de motivar a los actores para que reduzcan contaminación es prometerles un incentivo financiero. Esta es de pronto el primer mecanismo en el que se está pensando, ¿sí? Incluso para financiación de estados. Hay otro producto que tiene elementos de derivados, pero no es exclusivamente derivado, más una combinación con producto de deuda, que en la región nuestra
el primer país que negoció ese producto fue Ecuador. Es especialmente interesante para para los países que tienen exceso de deuda pública. Y entonces se llaman swaps for nature. Entonces es como el intercambio de deuda por naturaleza. A ponerle. Es muy feo para un ambientalista escucharme hablando en esos términos, ¿cierto? Porque la naturaleza no tiene precio y esos principios que son ciertos, pero que el sistema financiero nunca va a entender. Em, pues hay que traducirlos en términos así como muy molestos. Entonces, la idea de esos Swap for Nature es, tenemos a ejemplo Ecuador, excediendo el límite que tiene allá en su regla fiscal de endeudamiento, con imposibilidad ya grave de pronto de cumplir con sus siguientes obligaciones, mediano plazo, y le dice a su acreedor, oiga, hágame un favor y me ayuda, bien sea disminuyendo la tasa de interés que me viene cobrando, ¿sí? O condonando, ya en el mejor de los casos, deuda, parte de capital, y yo le prometo que ese dinero que yo no le voy a entregar a usted, lo voy a destinar para cuidar la naturaleza. Entonces, en un proyecto específico, ¿no? En el caso de Ecuador fue para cuidar Galápagos. ¿Y qué va a mirar el acreedor? Cuando dice, bueno, sí, le bajo la tasa de interés o condono parte de la deuda. Que usted vaya y vaya a mirar a ver si hay medidas de protección, de restauración, caso en el que no cumpla, que puede ser, entonces no solamente viene que tiene que pagar en las condiciones iniciales, sino unas sanciones económicas bastante fuertes para los estados, ¿no? Entonces esos swap for nature cada día son más comunes para los países que están ubicados en este punto de ser países en vía de desarrollo, pero además en niveles de deuda superan el 50% del Producto Interno Bruto. Y para los países menos desarrollados, esa es Least Developed Countries, la clasificación que solía tener el Banco Mundial, son los que pueden utilizar esos instrumentos, ¿no? Ahí como para ver que, a ver, hay formas en las que le estamos dando precio a la naturaleza con el objetivo de traer más recursos o de estar más tranquilos frente al cumplimiento de las obligaciones de deuda. Gracias. ¿Alguna pregunta? Déjalo. En Chile los emisores de valores tienen que ser bien transparentes, eh, una cosa que se llama la memoria anual, cumpliendo con los estándares de SASB y GRI, de la IFRS. Eso probablemente apuntando a inversionistas institucionales largoplacistas, fondos de pensiones, cosas así, con esta mirada del ESG de que el retorno a largo plazo es o menos volátil o incluso mayor. Para el acreedor del producto de deuda a alguno de estos emisores, ¿cómo es que podría hacerse, no sé si la palabra es competitivo para ellos o atractivo, uno de estos swaps de interés en el financiamiento de esta empresa? Pues hasta ahora lo que yo he identificado es que los swap for nature van para para los estados, ¿no? Para, digamos, financiación soberana. Pero igual los De la tasa de interés a instrumentos de crédito eh, respecto al cumplimiento de metas de ESG. me perdí. Yo creo que al principio hablamos de créditos con una tasa de interés variable en relación al cumplimiento de metas de ESG. Que son los Sustainability Linked Derivatives. Aquí me voy a volver un segundito. Ay, bueno, no lo veo porque está, pero es el que está en la mitad. Que son los Sustainability Linked Derivatives, en donde entonces lo que tú tienes es, en esencia, se estructuran como un swap. ¿Mm? Y allí las condiciones de la tasa de interés que fijamos inicialmente se mantienen siempre que la compañía que me está pidiendo la protección me pruebe los avances que ha tenido frente a, por ejemplo, control de emisiones o reducción de emisiones. Entonces, la compañía, pensemos que está ubicada en una zona ambiental de especial protección con recurso hídrico, todo. ¿Sí?
y va a decir, mire, yo ya puedo medir que en este momento, como vengo ejecutando mi actividad, el impacto que tengo negativo está en estos mínimos, ¿sí? Pero la idea es que usted me va a vender la cobertura para protegerme en caso en el que yo sigo ejecutando mi actividad y las medidas de protección no sean suficientes. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Suficientes frente a qué? Metas que la misma empresa que necesita cobertura y financiación diseña. Nosotros tenemos nuestra estrategia de sostenibilidad, decimos vamos a adoptar soluciones basadas en la naturaleza, que es básicamente cuidar y restaurar el medio ambiente, o basadas en tecnología, la actividad que sea. Entonces, ese mismo plan interno yo se lo entrego al que me va a vender cobertura. Y le digo, este es mi plan, acompáñeme en ese proceso. ¿Sí? Si yo cumplo con las metas, entonces usted me va a seguir dando la cobertura frente a los riesgos a los que yo estoy expuesto, riesgos todos estos ambientales. ¿Sí? Si yo no cumplo, me demoro, algo pasa. Entonces, pues las condiciones de otorgamiento de la cobertura cambian. Y es ahí donde tú ves que la reacción, pensemos, del que otorga la cobertura es subir tasas de interés o ya cuando no necesita solamente más tiempo para cumplir, sino que realmente sus prácticas no van a llegar a la meta que fijamos inicialmente, entonces pues hay eventos de terminación anticipada de los contratos, ¿no? Declaratorias de incumplimiento porque dentro de en el nivel del contrato lo incluimos como indicadores de desempeño, los KPI, ¿sí? Pero KPI antes eran solamente financieros, ahora con la tarea de sostenibilidad, que el que me está pidiendo la cobertura o la financiación me dijo, mira que esta no es una imposición sino que cada uno pide cobertura dependiendo de lo que realmente sea capaz de hacer en un tiempo específico. Y esa ha sido hasta ahora, o sea, la sanción es como agravar las condiciones financieras de la cobertura, ¿sí? Muy, muy, muy excepcionalmente nosotros vemos que se declaren incumplimientos. Entonces, renegociación y renegociación. El avance, en mi opinión, o mejor, el contraste con los bonos, los créditos, productos de deuda, que tienen cláusulas de sostenibilidad, es que las condiciones del crédito usualmente no están atadas al mayor o menor cumplimiento de esos objetivos. Es como si fuera algo adicional. O por ejemplo, en el mundo de los bonos, las cláusulas en que están centradas en el uso de los recursos, pero no necesariamente en el cumplimiento de metas. Es como incluso en los productos estos bonos verdes, bonos azules, en los que ha participado el Banco Interamericano de Desarrollo. En toda nuestra región. Ellos claramente dicen, nosotros qué vamos a garantizar, que el proyecto, o sea, la actividad donde se va el dinero, sí, pues esté conectada con objetivos ambientales, pero, y vamos a ir desembolsando en la medida en que nos prueben que lo están haciendo bien, pero no está atado siempre ¿y cuál ha sido el cambio en ese sector, en esa comunidad? Desde que empezó la financiación hasta cuando se da por terminada. En cambio acá, entonces, tiene que irme mostrando resultados, ¿sí? del proceso. Y es ahí donde yo veo un complemento. O sea, mira que los derivados no van a reemplazar el mundo de deuda, porque uno también puede financiarse utilizando derivados, incluirle la partecita de deuda. Esto es una forma de como acompañar con cobertura, ¿cierto? Para incluir esas condiciones que en los productos de deuda tradicionalmente no se están negociando, ni siquiera en los que se llaman bonos sostenibles, verdes sociales, que se han venido dando, o los bonos de género, que también han sido objeto de desarrollo más reciente. ¿Sí? Es más eso, o esa sería la dinámica de cuando cambian las condiciones financieras del producto. Muchas gracias. Un gusto. ¿Algún comentario más de los que nos siguen por la transmisión? ¿No? Bien, bueno,
Eh, entonces, nada más que agradecer el tiempo a Caterina Arias por conversar con nosotros hoy sobre su libro, sobre lo que hay y lo que viene en la materia, también las participaciones que creo han estado muy interesantes, precisamente en la línea de lo que ella decía, de tratar de incentivar el debate en la materia. Así que muchas gracias por el tiempo. Esto quedará grabado después y lo subiremos para que eh, lo puedan aprovechar quienes no han podido conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias.